Cuando decimos la palabra adolescencia, estamos haciendo alusión a una etapa de la vida que se caracteriza por tener una gran cantidad de cambios y que afectan a todos los aspectos de la vida de las personas. A este periodo de la vida lo ubicamos entre la niñez y la adultez, y este intervalo etario suele fijarse entre los 11 o 12 años hasta los 18 o 20 años de edad de las personas. La adolescencia tendrá su inicio con un acontecimiento biológico y verá su culminación en uno cultural, como es el proceso de emancipación, que es un suceso que permite a los jóvenes acceder a la condición de adultos y dejar de depender de sus mayores. En cambio, el inicio de la adolescencia está asignado por la pubertad, palabra que hace referencia a los procesos biológicos de maduración, tanto físicos y sexual, que toda persona atravesará en su vida. La palabra adolescencia responde a una categoría social. Podemos afirmar que es una construcción, y si bien empieza con un evento biológico, no puede ser considerada una categoría dictada por la biología, sino por lo social. De tal forma que la adolescencia vio prolongado su rango en los últimos años, lo que hizo necesario establecer subetapas. Podemos encontrar 3 adolescencias. En una primera instancia podemos hablar de una adolescencia temprana que abarca el rango etario de los 11 a 14 años de edad. Lo sigue una adolescencia denominada media, que se extiende entre los 14 a 18 años de edad de las personas. Y por último, ubicamos a una adolescencia cuyo rótulo lleva el de tardía y que va de los 18 años en adelante. Como dije recientemente, la adolescencia es una construcción de la sociedad y debió pasar por muchos años, etapas y periodos para que sea reconocida como rango de edad como hoy lo tenemos. A lo largo de la historia, el concepto de adolescencia fue mutando y transformándose no solo mediante rasgos naturales y jurídicos, sino también por rasgos socioculturales de cada sociedad y cada institución. Uno de estos ejemplos lo encontramos en Atenas, en el V siglo a.C., con la institución denominada Efebia, cuya finalidad era instruir a los jóvenes en lo académico y en lo militar, con un aprendizaje para la vida colectiva mediante la disciplina, el conocimiento, las prácticas deportivas y una vigilancia constante. Nace así el concepto de paideia, concepto vinculado a las ideas de eros, amistad y reforma. Ya en el Imperio Romano, los jóvenes que llegasen a cierta edad, entre los 15 y 16 años, cambiaban las vestimentas de cierto color púrpura por otra toga blanca con color rojo, y así obtenían vínculos directos con lo militar, con la política y el compromiso con su comunidad. Ya más adelante, en la Edad Media, se establecen rasgos etarios poco claros, como la infantia, que va desde el nacimiento hasta los 7 años, la pueritia hasta los 14 años y la adolescencia hasta los 21 años. Ya con la Revolución Francesa, la niñez toma un protagonismo claro al intentar insertar a ese rango etario el sistema educativo masivo y gratuito, y con esto marcar el papel laboral del adolescente. Al principio del siglo XIX y con la industrialización latente, se tuvo un mayor control del trabajo infantil y esto trajo explícitamente una separación de etapas y una capacitación laboral adolescente mediante la educación. Ya con el siglo XX, las primeras décadas traen un frenesí sin precedentes que mediante el arte, la música, el cine y la educación, los jóvenes tomaron un papel relevante en el sistema. La Segunda Guerra Mundial trajo un patriotismo en la juventud que les dio un compromiso mutuo con la sociedad y el Estado,
y una inserción laboral más específica. La década del 50 dio la locura y la rebeldía que se apoderó de las tribus urbanas que se mostraban con espontaneidad en la sociedad. Los años 60, con la música, el arte, la política y los excesos, trajo una libertad sin precedentes que tanto buscó durante siglos la adolescencia y que ahora estaba provocando un estallido social y político inaudito, ayudado con el rock, el maillot francés, los excesos, la cultura sexual y la disconformidad. La adolescencia pasó a considerarse ya en el sector empresarial, que abría un nuevo mercado, el mercado adolescente, donde se incluye la moda, la tecnología, la alimentación, lo lúdico y lo sexual. De repente, el adolescente no solo tenía voz en los medios de comunicación, el ocio, la economía y la política, sino además que era una etapa de la cual nadie quería irse, siendo imitada por otros rangos etarios. La medicina y la salud ponen énfasis no solo en lo sanitario, sino además en los problemas socioculturales de los y las adolescentes, como ser la depresión, la ansiedad, la obesidad, la nutrición y lo sentimental. Si bien es cierto que los adolescentes no pueden en ninguna época ser descritos de una sola manera, también es cierto que a través de los autores que estudian etapa se va configurando un modelo, o por lo menos el tipo considerado más representativo. Así, hubo un tipo de adolescente moderno descrito como un individuo que vivía en crisis, inseguro, introvertido, una persona en busca de su identidad, idealista y rebelde dentro de lo que el marco social les permitía. Los adolescentes de por sí constituían un grupo marginal. Los varones no tenían ya lugar junto a sus madres ni la vida laboral de sus padres. Las mujeres tenían conflicto con las madres y todavía no podían ser dueñas de sus casas o de criar sus propios hijos. Este tipo de adolescente no es muy diferente al joven descrito por Aristóteles en su Retórica, descripción rescatada como vigente aún en los años 70 por Peter Bloss. Tenía un carácter de ausencia con el entusiasmo colectivo y que se muestran indiferentes a la toma de posición frente a los problemas. Los adolescentes se caracterizan por ser pasionales, maleables en sus sentimientos, ambivalentes y evidencian en ocasiones falta de control en sus impulsos. La adolescencia en la posmodernidad se va a convertir en un modo de ser, ya no en una etapa evolutiva. Va a pasar a ser un estadio ideal en el cual instalarse para siempre. Obviar el paso del tiempo es una meta a alcanzar por los adultos. Con los avances actuales en las investigaciones, se deja en evidencia que los adolescentes son menos problemáticos de lo que se pensaba. Se considera que son mucho más felices de lo que normalmente se imaginaba. Además, se tiene conciencia de la actitud que asumen frente a los conflictos sociales, cambios materializados en los jóvenes franceses de los años 80. Hay una pérdida del individualismo y un avance decidido hacia lo colectivo. El modelo postmoderno es el sujeto a seguir, es la figura formada por el mercado debido a que es el actor que más consume. A continuación, expondremos fragmentos de una entrevista realizada a Juan, de 73 años de edad, y la cual nos relató algunas características de cómo fue su adolescencia. En primer lugar, manifestó que este término no es desconocido para él, pero señala al rango etario que hoy conocemos como adolescencia es muy distinto a lo que él vivió. Lo primero que señaló es que tuvo que ingresar al mundo laboral de forma muy temprana y lo reconoce como algo normal para esa época. De chico ya pasás a ser hombre, nos relató. Al vivir en la zona de San Felipe, se tuvo que dedicar al trabajo de la zafra. Recordó con lágrimas en los ojos que se levantaba a las 3 de la mañana para acompañar a su padre en la cosecha de la caña de azúcar que era cortada a machete. El frío del crudo invierno tucumano hacía mella en sus jóvenes años de vida y al asomarse el sol era mandado por los grandes a prender el fuego y a preparar el desayuno a los demás trabajadores del surco. Luego de un modesto café con pan, apilaban la caña recién cortada para ser cargada en los carros que partían rumbo al ingenio. Juan, como la gran mayoría de los de su edad, nunca fueron a la escuela, o aquel afortunado que lo hizo, no pasó de los primeros años de escolaridad. Pronto se verían ante el desafío de casarse
y formar una joven familia a la cual no tardaban de llegar los hijos. El segundo relato también fue forjado de un intercambio de vivencias, pero con un protagonista mucho más joven, de unos 19 años de edad, llamado Luciano G. Al esbozar sus primeras impresiones sobre la palabra adolescencia, notamos un gran entusiasmo y grandes expectativas. Nos relató, orgulloso, que en un corto tiempo culminará sus estudios secundarios. Además, al ser consultado por su futuro a corto plazo, dijo con palabras firmes sus deseos de seguir una carrera universitaria o también no descarta la de un terciario. Tuvo una actitud de asombro cuando fue interrogado sobre sus intenciones de formar una familia o casarse. Su respuesta fue tajante y concisa. Un no rotundo acompañado con los gestos de su rostro no nos dejaba incertidumbre al respecto.